¿Es una utopía pensar que la guerra sea considerada un crimen contra la humanidad? La guerra ya no es un modo eficaz de resolver conflicto alguno. En el pasado, un agresor tenía por lo menos un 50% de probabilidades de ganar una guerra. Para mediados del siglo XX, esas posibilidades se habían reducido al 30%. En la década de 1980, esa cifra bajó al 19%. Y seguramente la proporción es hoy mucho menor. Veamos, por ejemplo, lo que pasó en Irak. 6 semanas después de iniciado el conflicto, el 1 de mayo de 2003, el entonces presidente Bush, a bordo del portaaviones Abraham Lincoln, anunció el final de las operaciones de combate. Tenía detrás de sí un cartel que decía «Misión cumplida». 10 años después, Irak no tiene una democracia estable y la guerra sigue sumando entre 20 y 40 muertos todos los días, la mayoría de ellos civiles. Además, el Estado Islámico de Irak y el Levante, en medio de una campaña de terror, ocupa hoy una buena parte de Irak y participa activamente en la guerra civil siria. Es verdad que esta nueva amenaza bélica e ideológica extremista que contagia rápidamente a significativas zonas del Medio Oriente requiere de una respuesta defensiva y democrática. Pero es indudable que ha nacido de la intervención nefasta del imperialismo en la región y que responde a la desilusión de pueblos que, hace una década, esperaron la llegada de la democratización y el liberalismo y en lugar de eso recibieron muerte, destrucción, arreglos políticos y estado de sitio. El terrorismo fundamentalista, entonces, viene a llenar la brecha creada por el mismo Occidente encabezado por Estados Unidos en la región, donde ha perdido toda credibilidad. Por lo tanto, la clave para buscar una efectiva solución a los avances de esta nueva amenaza fundamentalista debe venir a través de las instituciones internacionales y debe ser efectuada en busca de una acción defensiva que lleve a una paz duradera y equitativa en la región. Volvamos ahora a la pregunta que acabo de formular. Es importante entender que el orden global en el siglo XX se basa en estados nacionales que monopolizan la fuerza en sus territorios y acuerdos de paz entre estados soberanos. Esta es la fórmula que nace en 1648 con la Paz de Westfalia. Sistema de justicia donde no hay amigos ni enemigos, sino personas con derechos aun cuando hayan cometido crímenes. En 1945 nacen las Naciones Unidas como un foro de negociación permanente, pero el Consejo de Seguridad, 5 miembros permanentes, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia y China, pueden, de acuerdo a la ley, ayudar a sus amigos y atacar a sus enemigos. Hasta ahora, este modelo evitó la Tercera Guerra Mundial, pero no las matanzas en América Latina, en África y en Asia. Desde la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg y en especial desde el final de la Guerra Fría, varias organizaciones y gobiernos han trabajado fuertemente en 2 frentes para mitigar los efectos de la violencia a gran escala. Me refiero a la prevención y a la resolución de conflictos. Es más, podríamos decir que en Nuremberg nace el concepto de justicia global, ya que por primera vez los jueces no representan a un país, sino a toda la humanidad. En el año 2002 se creó la Corte Penal Internacional, inspirada precisamente en los juicios de Nuremberg, con el objetivo de hacer cambiar de opinión a quienes piensan que están más allá de la mano de la justicia en la seguridad de sus fronteras nacionales. El riesgo de que sus líderes puedan ser enjuiciados es tan real que países como Estados Unidos, Rusia, China, Cuba, Israel, India e Irak se han negado a adherir al estatuto que creara dicha Corte Internacional. Justamente, la Corte Penal Internacional es única y se diferencia de experiencias anteriores porque no ha sido creada por la iniciativa de los vencedores de una guerra ni por las grandes potencias, sino que es el resultado de un amplio acuerdo entre países. El Estatuto de Roma, por el cual se creó la Corte, fue originalmente firmado por 136 países y ratificado por 122 al día de hoy. Ahora,
Vamos a pensar un poco. ¿No les parece contradictorio que la democracia más importante del mundo, la de los Estados Unidos, no acompañe este proceso que parece inspirado por los padres fundadores de esa gran nación? El doctor Luis Moreno Campo ha sido desde la creación de la Corte Penal y hasta completar su mandato en junio de 2012, fiscal en jefe de la misma. El 4 de febrero del 2010, en su conferencia ante el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, dijo: ¿cómo puede el trabajo de la Corte contribuir a la prevención de crímenes masivos? Aquellos crímenes que creíamos nunca volverían a ocurrir. Se reiteran una y otra vez ante nuestros ojos: genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Diré solamente una palabra: instituciones. En nuestros países, el Congreso, la policía, los fiscales y los tribunales son las instituciones básicas que establecen la ley y el orden. Internacionalmente, el Estatuto de Roma promulga la misma idea. Las instituciones judiciales fueron creadas para contribuir a la prevención y administración de la violencia masiva. Por último, yo insisto, tenemos que poner fin a la ambigüedad y a la discrecionalidad con que, en el presente, muchos estados, especialmente los más poderosos, se involucran en guerras y la justicia global debe efectivamente perseguir y juzgar a sus responsables. Puede parecer que no se ha avanzado mucho hasta ahora, pero hay razones para tener esperanza. Y estas surgen de analizar la historia de la esclavitud, la tortura y el racismo. Estas prácticas, profundamente arraigadas y en algunos casos centrales al desarrollo económico del momento, han sido primero condenadas y luego desterradas, y hoy se consideran ilegales en la mayor parte del mundo. Para lograr que la guerra sea catalogada como lo que es, un crimen contra la humanidad, hace falta un cambio cultural. Para esto, necesitamos apoyar el accionar de la Corte Penal Internacional, fomentando la educación para la paz. Y esta es una tarea en la que todos podemos contribuir. Para terminar, si queremos que el poder de la ética y de la justicia sean aceptados universalmente como los guardianes de la paz, escuchemos lo que dijo el Papa Francisco con motivo de la dramática situación en Siria. La guerra es siempre un fracaso de la humanidad. Guerra llama guerra. Violencia llama violencia. Nunca más guerra. Dejemos que estalle la paz.